Este es un tema que nos interesa a todos, nos interesa muchísimo y especialmente a todos los que vivimos en la Ciudad de México. Y se trata de la alerta sísmica. ¿Por qué a veces suena? ¿Por qué a veces no suena? ¿Por qué sonó, por ejemplo, el 25 de diciembre con un temblor de menor intensidad a lo que estamos acostumbrados que sea el sonido de esta alerta? Bueno, hoy está con nosotros el ingeniero Juan Manuel Espinosa Aranda. Él es director del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico CIRES AC. Muchas gracias por acompañarnos este día para que ahora sí que nos dé luz de cómo es que funciona esta alerta. Pero antes que nada, pues una felicitación porque fueron ustedes justamente quienes la inventaron y quienes la han desarrollado. Muchas gracias. Muchas gracias por la convocatoria. Al contrario, al contrario. ¿Cómo es que funciona la alerta sísmica? Bueno, la alerta sísmica se puede desarrollar gracias a que la velocidad de propagación de las ondas sísmicas es relativamente lenta frente a la velocidad de la luz. Las ondas de radio que viajan a esa velocidad, si se transmiten en una X distancia, llegan primero que la propagación de un temblor. ¿Cómo se transmiten? Las ondas tienen patrones de radiación. Hay un patrón de ondas de compresión que le llaman P, los sismólogos, y hay otras ondas que conforme la onda se propaga compresión y descompresión, genera rarezas de presión y descompresión en el suelo y se generan ondas transversales, que son ondas de cortante, que le llaman la onda S. P y S son los parámetros que conocen los geofísicos. Estas ondas viajan, la P viaja como a 8 kilómetros por segundo y la S viaja como a 4. Esa es una ventaja porque es la onda fuerte. Ok, estamos viendo en la televisión, ¿qué estamos viendo en este momento? Bueno, aquí estamos mostrando cómo operó el sistema de alerta. Son las ondas, la P es la morada y la S es la naranja. ¿Esto fue el 7 de septiembre? Es el día del temblor de Tehuantepec. Ese temblor de hecho no ocurre donde está de estaciones, ocurre más en el mar, prácticamente al sur de la frontera entre Chiapas y Oaxaca. Y en cuanto alcanza la costa empieza a calificarse como un sismo peligroso y la Ciudad de México apenas se ve que empezó con el remolino ese de evidencia de que ya está alertada. El sismo tarda pues casi 80 segundos en llegar, la onda naranja. Recuerdo claramente ese día porque salí corriendo de la casa, llegué a la esquina, esperé y dije, no, pues ya no hubo. Ya falló. No, ya falló y de repente ¡zámbala! Sí. Ahí viene el sacudidón. Es un caso extremo donde un sismo muy lejano, dada su severidad, fue alertado y le ganó por la distancia que es determinante, pues 80 segundos, que normalmente cuando ocurre un sismo en Guerrero nos da 60 porque la distancia es de 320 y esta fue casi el doble o más. Ok, ¿cómo es que se comunica un sistema con el otro? ¿Por qué tipo de comunicación? Bueno, los puntos verdes que aparecen en el mapa están equipados con sensores para captar el sismo. Estos sensores tienen capacidad de análisis para saber si el sismo va a ser de gran proporción y si esto ocurre, el punto verde tiene equipos de radio que transmiten a la nube, vamos a dejarlo así para no confundir, y por ahí se comunican con ciudades donde puede haber necesidad de prevenirse porque ya viene un efecto en propagación. Entonces esto le da la ventaja que comentábamos en un principio y el equipo comunica entonces a centrales computarizadas que tienen adicionalmente posibilidad de, dependiendo de la confirmación de este fenómeno por varias estaciones cercanas, hacen la operación de las radiodifusoras y de los altoparlantes. En el caso particular de la Ciudad de México, el gobierno actual puso en servicio pues 14,000 altoparlantes en el Valle, que es una herramienta muy poderosa porque ya no hace falta tener un celular en la mano o estar oyendo el radio. Muchas veces en la calle ya se escucha con gran claridad que está operando la alerta sísmica. Vamos a ver ahora la gráfica del 19 de septiembre, que esa fue la del descontrol total, claro, porque empezó el temblor y después empezó la alerta, ¿no?
Esto ocurrió porque el sismo es demasiado cercano a la Ciudad de México y hay que analizarlo. Entonces, todavía ahí se ve que empieza la alerta en la ciudad, ya está alertada plenamente, pero ya pasó la onda morada por la ciudad. La onda fuerte llegó un poco después, nos dio del orden de 19 segundos más o menos. Y que además nos llegó, en mi caso por el celular, me llegaron como 5 diferentes alertas, Mensajes. más la de la calle que empezó a sonar. Sí, exactamente. Nosotros operamos con una señal automática muchos dispositivos de difusión, incluidos algunos que comercian con ella porque captan nuestros datos y ellos los reenvían. Y ahí es donde hacemos una llamada de atención porque se generan retardos que no son deseables y a veces son totalmente irregulares, hay veces que se tardan más o menos, lo hemos visto en algunos programas inclusive, que se acusa la llegada de una alerta muy atrasada. Y esto es porque los teléfonos celulares no tienen un enlace directo particular con cada persona. Se mandan a una nube, también si la nube está congestionada tardan en bajar y entonces de ahí la crítica que se puede superar si el gobierno logra que los concesionarios establezcan una transmisión simultánea que se llama broadcast y que sí existe en Japón y en otros países del mundo y que es cuestión de que se acuerde con los concesionarios porque es una herramienta que es útil para que el gobierno proteja a la gente, entonces simplemente es cuestión política y administrativa que se exija que eso se ponga en servicio, ¿no? Ok, ahora, por ejemplo, el 25 de diciembre sonó la alerta sísmica y el temblor fue de 5 punto y piquito. Sí. ¿Cuál es la norma? ¿A partir de cuánto es que se debe de avisar? Por instrucciones que comentábamos con las autoridades en otras épocas, en la época de Espinosa Villarreal, él sugirió que el umbral de disparo para los niños en las escuelas fuera más chico que el de la gente, porque los niños están entrenados con regularidad. Entonces él dijo, bueno, si un sismo de grado 5 en la costa ya se percibe en la Ciudad de México en algunos lugares, porque la ciudad es muy compleja en su dureza del terreno, hay lugares más sensibles y otros menos, dice, pero un grado 5 ya se percibe en algunos lugares, entonces convendría que los niños se ejerciten, porque ese ritmo de actividad sísmica que no es regular, tiene un promedio del orden de cada 60 días hay un posible disparo de 5 grados. Entonces, esto, dijo él, no lo abrimos al público porque la gente muchas veces no va a estar entrenada para saber qué hacer, entonces vamos a dejar un umbral de grado 6. Entonces, así se combinó en esa época y esto es algo que ya tiene muchos años establecido y hoy vemos pertinente que se suba el umbral de grado 5, tal vez a 5,5, y que sea más sorda, digamos, la señalización. O sea, ahorita el umbral es 5. 5 en escuelas. 5 en escuelas. Y en algunos servicios que están establecidos. Lo que pasa es que, desgraciadamente, lo que sucede cuando suena con un temblor que no es un terremoto en sí como le tememos, ¿no? Sí. Es que la gente empieza a decir, o sea, ha de ser un temblorcito, ¿no? Sí. Entonces, para saber si va a ser un temblor fuerte o un temblor mediano, ¿no? Esto es interesante. En septiembre pasado tuvimos una oportunidad magnífica de tener 3 sismos, que acabamos de ver 2, y hay otro tercero del 23 de septiembre, en el que mucha gente salió y el sismo fue muy leve en la ciudad, igual que el del día de Navidad. Entonces, este efecto, ahí está, es un sismo de grado 6, que si se cumple en varias estaciones es determinado así que sea un alertamiento federal. Mucha gente salió de los hospitales a los camellones y esperaron y no fue efecto fuerte, pero sí por causa de un sismo. Entonces la gente ya tuvo una actitud muy congruente de si suena la alerta hay que hacerle caso, porque ya habíamos pasado 2 casos severos como el del 7 y el del 19. Entonces esto es una experiencia que la gente valora. Ahí en el caso del 23 parece ser que hay críticas de que alguna persona sensible del corazón se asustó mucho y falleció. Es que esa es la otra. Bueno, creo que la mayoría de las personas, en cuanto escuchamos la alerta sísmica, el corazón se nos va a 1000 por hora, ¿no? Es complejo esto, pero conviene hacer mucha difusión. Hemos tenido una sola falla por un disparo de alerta que no fue temblor en 1993. Y a raíz de esa falla se hicieron adecuaciones técnicas y el sistema tiene casi 60 avisos de alerta que han sido correctos. Ahora, ustedes son una asociación civil. Sí. ¿Cómo se fondean y cómo trabajan entregando este servicio al gobierno?
Y nosotros somos un grupo que surge a raíz del terremoto del 85, porque el trabajo que hacemos básicamente es toma de datos y ahora el alertamiento, que es toma de datos y alguna función. Y esto se hace normalmente en la universidad. Yo estuve 10 años como investigador del Instituto de Ingeniería y mi tarea era operar un sistema parecido de telemetría sísmica. En un año sabático me tuve que salir y ya me fue difícil retornar. Después del temblor del 85 me invitan autoridades importantes de la Fundación Javier Barros Sierra para que yo participe nuevamente en tomar datos, pero en un organismo externo a la UNAM. Si la UNAM se va a huelga, que no es raro, no es muy frecuente, pero ocurre, se paran muchas cosas, como esto no debe parar porque no sabemos en qué día hay un sismo. Entonces, la tarea nuestra es muy acotada a tomar datos y hacerlos públicos. El que los pida no se le venden, se le dan. Es una función que patrocina el gobierno, digamos, de la ciudad. La Ciudad de México nos paga. Necesitarían más recursos para poner más sensores, ¿correcto? Bueno, esto es fundamental. Por ahí hay unas tablas que hemos preparado que muestran varios patrocinadores. El gobierno de la ciudad ha sido muy congruente desde el 85, entonces esto ha ayudado mucho para que el sistema se mantenga. Y tenemos necesidad, hay un convenio con estados como Oaxaca que debe de patrocinar, nos debe 22 millones de pesos, que es mucho dinero para nosotros. Claro. El proyecto del año cuesta del orden de 60 millones de pesos para operar en la ciudad, y hay que hacer unas inversiones del orden de la siguiente tabla, si la vemos. Permite un patrocinio adecuado para ampliar los sensores en Chiapas, que también es una ciudad, un estado donde fue muy afectado por el temblor de Tehuacán. Bueno, pues increíble labor la que han realizado ustedes, la que siguen realizando. Cuenten con aliados en esta zona. No, y lo esperamos próximamente. Es el ingeniero Juan Manuel Espinosa Aranda, él es el director del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico CIRES AC. Muchas gracias por venir a darnos un poco de luz en este tema. Gracias por la oportunidad y muy amable por gracias, continuamos con más.